Hola Jaime, muy buenos días. Buenos ¿Qué días, tal? Edu. Si te parece bien, te voy a hacer una serie de preguntitas y te daré la oportunidad de que después me las formules tú a mí. Tengo derecho a no contestar en todo Por caso. supuesto, siempre. Bueno, primera pregunta. Tú que te dedicas tanto a la teoría como a la práctica, ¿existe tanta diferencia entre el ejercicio práctico del derecho, como suelen decir los que se dedican exclusivamente al ejercicio práctico del derecho? Bueno, en el ámbito procesal penal, que es mi hábitat natural, hay un patente divorcio entre la teoría y la práctica. Por eso es importante que se adquieran las bases en los estudios universitarios, pero luego en realidad donde se aprende a torear es en la plaza. Y por eso también en la facultad intentamos hacer ver a los alumnos que una cosa es lo que dice la ley, pero se les advierte que en muchas ocasiones se van a encontrar con reticencias por parte de los operadores jurídicos a aplicarlas como tal, porque se impone una suerte de costumbre, que en el ámbito procesal no es fuente del derecho, pero que hay una serie de praxis o de corruptelas que se han impuesto a lo largo del tiempo y que hay que revertir, pero tienen que estar advertidos de ello. Pero entonces, ¿puede marcar diferencias alguien que tiene fundamentos teóricos muy sólidos o no? Puede hacerlo si se adapta al partido. Es un partido enfangado. Tú puedes tener unos fundamentos muy sólidos y saber hacer unos pases magníficos y chutar a puerta, pero tienes también que conocer cómo jugar un partido embarrado. Mejor Y las eso dos te lo da la cosas, práctica, ¿verdad? claro. Evidente, si se puede elegir las dos cosas. Vale. Bueno, una segunda pregunta. Está muy de moda el jurado. Ha Mm. habido casos muy mediáticos en los últimos meses aquí en Baleares y en España. ¿Cuál es tu opinión sobre el jurado? ¿Sí o no? Jurado sí. Es una figura que está prevista constitucionalmente, se ha desarrollado el mandato del legislador y quizás habría que repensar qué tipologías delictivas tienen que enjuiciar los jurados. Ahora llevamos varios años de vigencia de la ley, se ven una serie de disfunciones y tienen que corregirse, pero en cualquier caso, en mi valoración global es buena, es una experiencia además muy enriquecedora e interesante, no solo para los ciudadanos que participan en la Administración de Justicia, sino también a quienes participamos allí como abogados. Y diría que los resultados son satisfactorios, si bien aquí de nuevo hay que adaptarse al terreno de juego. No puede uno No, cambia. llevar a cabo una performance o una actuación como la que llevaría a cabo ante un tribunal técnico, sino que hay que adaptar el lenguaje, el modo de actuar y muchas otras cosas. Hay que simplificar La y escenificación. hablar llano, entre otras cosas. Dos preguntas llevamos. Tercera pregunta. ¿Te atreverías o, de hecho, defenderías a alguien a quien sepas a ciencia cierta que es autor de una violación? Voy a dar un salto mortal en la respuesta. Yo no soy nadie para saber a ciencia cierta que alguien es autor de una violación. Precisamente en nuestro sistema el proceso es el camino que nos va a llevar a determinar si alguien es autor o no de una violación y a través de una sentencia firme. Por tanto, no puedo empezar la casa por el tejado y determinar yo, como abogado, que una persona es culpable. Puedo analizar que haya más o menos material incriminatorio contra esa persona y a partir de ahí tomar una decisión y orientar también su defensa, porque a veces las defensas no son como las películas norteamericanas que siempre juegan al todo o nada. Puede ser jugar a ser policía del procedimiento y lo que se considera que es una violación, reducirlo a otra categoría más, llamémoslo así, más laxa o más suave, como pueda ser un abuso, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, creo que la pregunta es de impacto, yo te dulcifico la respuesta porque sinceramente, ni siquiera en el caso de que una Confiese. persona confiese, esa confesión tiene por qué ser fiable. Y la experiencia práctica, y eso está muy estudiado, demuestra que constantemente se dan confesiones falsas, por muy diversos motivos. Para encubrir a un familiar, para encubrir un crimen más grave, por muchos motivos. Entonces, no seré yo quien establezca la culpabilidad de alguien. Evidentemente, a la hora de decidir si asumo o no un caso, me pesa en buena medida, sobre todo con la tipología tan odiosa como la que tú has puesto con toda la intención encima de la mesa,
me pesa mucho el nivel de indicios incriminatorios contra esta persona. Ya que me atribuyes algo de perversidad en la formulación de la pregunta, resumiré tu respuesta. Sí, lo defenderías. Bien, te formulo la última. Inteligencia artificial. Lo está invadiendo todo, absolutamente todo. ¿Crees que llegará a sustituir a jueces, fiscales, abogados, letrados de la Administración de Justicia, a los operadores jurídicos? A ver, hablas con un escéptico de la inteligencia artificial y en el ámbito jurídico y más en el sistema de justicia penal, creo que es el último lugar en el que debe imponerse la inteligencia artificial. Hay ya ejemplos que en algún país asiático en donde se está utilizando. A mí me parece razonable empezar a utilizarla con monitorios, reclamaciones de cantidad pequeña de facturas, etcétera, etcétera, para ir probando, porque es verdad que es un trabajo muy mecánico, sin desmerecer el trabajo que llevan a cabo los jueces y los operadores jurídicos, pero creo que el ámbito penal, el proceso con todas las garantías, el derecho a la presunción de inocencia, la pregunta es, si nos ponemos en la piel de un acusado, ¿queremos ser juzgados por inteligencia artificial o por seres humanos? Yo sin duda prefiero ser juzgado con un ser humano con todos sus defectos, pero por un ser humano al fin y al cabo. Vale, estupendo, gracias. A ti. Ahora estoy a tu disposición. Muy bien. Voy a comprobar la chuleta. Bueno, Edu, ¿la ignorancia de las leyes es excusa de su cumplimiento? Bueno, me gusta que me formules esta pregunta. Mira, es muy, muy famosa la frase, que además la dice el Código Civil en su artículo 6, de que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Ese mismo artículo 6 del Código Civil dice acto seguido, el error de derecho tendrá los efectos que determinen las leyes. Y en el ámbito del derecho penal, efectivamente, la ignorancia de las leyes, versión error de prohibición, tiene efectos. Es decir, ignorar que lo que estoy haciendo está prohibido puede llegar a representar para mí una excusa o una causa de exención de la pena. Sí que tiene efectos. Hay que diferenciar. A veces esa ignorancia era vencible, era evitable, y en ese caso dicen, es que usted podría, si se hubiese comportado de forma diligente, habría sabido que aquello estaba prohibido. Incluso en este caso tiene efectos, porque reduce la pena. Pero si se demuestra que cualquier otra persona en tu misma situación habría sufrido ese error, pues sí que excusa de su cumplimiento. No convierte a la conducta en bien hecha. Usted lo que ha hecho está mal, pero le vamos a considerar no responsable. ¿Por qué? Porque si yo no sabía aquel dato, no actúe del todo libremente. Si yo no sabía que esto estaba prohibido, no estoy contramotivado por una orden. De todos modos, una advertencia, se presume el conocimiento de las leyes. Quien alegue que las desconocía deberá practicar la prueba a propósito y demostrar que no sabía y que no podía saber, o al menos que no sabía aunque pudiese saber. Vamos, que no se enjuiciara igual a una persona que acaba de llegar a España procedente de una zona selvática en Latinoamérica que a un profesor de Derecho Penal. Tiene más posibilidades la persona que viene de esa zona selvática, efectivamente. ¿Existe el derecho a matar? El derecho a matar. Así, pam. ¡Pum! Sí, por supuesto, existe. Lo que pasa que hay que interpretarlo bien. Evidentemente en la Constitución, si buscamos, no pondrá sí, tiene usted derecho a matar. De hecho, la Constitución lo que reconoce... no, al menos. En la española no. La Constitución lo que reconoce es el derecho a la vida. Pero sabemos que excepcionalmente se tiene lo que en versión cinematográfica llamaríamos licencia para matar, licencia James Bond. ¿Por qué? Porque en supuestos excepcionales, por ejemplo, estado de necesidad, o el más famoso, el más popular, en casos de legítima defensa. En esos casos, para proteger, por ejemplo, mi vida, mi libertad sexual, tengo derecho incluso a matar. Cuando digo derecho, es que se reconoce que lo que hago está bien. O sea, no tendrá usted responsabilidad penal y no tendrá usted tampoco responsabilidad civil. Eso sí, es absolutamente excepcional. Yo cuando ejercía como magistrado suplente en la Audiencia Provincial durante 14 años, aprecié la legítima defensa en una sola ocasión. Y mis compañeros, que estaban en dedicación exclusiva, me dijeron, nosotros no la hemos apreciado nunca. Hay dos requisitos fundamentales para apreciar legítima defensa. Una agresión ilícita, y dice la ley,
necesidad racional del medio empleado para defenderse. Traducido, que sea necesario defenderse y que sea proporcional. Para proteger mi propiedad exclusivamente, no estará nunca justificado matar a otra persona. Tendrá que ser un peligro personal, vida, salud, libertad sexual. Sexo, drogas y rock and roll. Vamos al sexo. ¿Tienen los menores derecho a disfrutar de su libertad sexual? Si tienen los menores derecho a disfrutar de su libertad sexual, yo tengo 3 menores en mi casa, mis 3 hijos, 12, 15... Condiciona tu respuesta, entonces. Sí, por La supuesto. inteligencia artificial probablemente no tendría ese problema. Pues mis hijos tienen 12, 15, 16 años, son menores, y resulta que uno es, en teoría, mayor de edad sexual, y en cambio los otros 2 son menores de edad sexual. La ley del solo sí es sí, que es muy conocida por lo que es conocida, por el consentimiento en el ámbito sexual, etc., cambió algo las cosas, porque hasta ahora teníamos un título del Código Penal que se rubricaba delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Ahora se denomina solo delitos contra la libertad. Se entendía hasta el año 2022 que eran libres los que ya eran mayores de edad sexual y que los demás no tenían libertad, que había que intentar que llegaran indemnes, libres de daños sexuales, al momento en que ya fueran libres. Esa libertad, ahora como se dice solo libertad sexual, hay que entender que todos, también los menores. Si miramos el código, leyendo el artículo 181, uno llega a la conclusión de que, vale, a partir de los 16 años ya tengo libertad, porque el que se relaciona conmigo ya no comete un delito, si yo doy mi consentimiento. Entonces parece que a partir de los 16 se es mayor de edad sexual, aunque seas menor de edad. Lo que sucede es que en el ámbito de la pornografía o en el ámbito de la prostitución, tu consentimiento es irrelevante hasta que cumples 18. Por tanto, se es mayor de edad plenamente a los 18 años. Los menores de 16 ya casi del todo, menos en esos 2 ámbitos. Y los menores de 16, que tengo 2, el de 15 y el de 12, tienen derecho a relacionarse sexualmente con otras personas, es así también el de 12, y su consentimiento será válido siempre que se relacionen con personas próximas por edad y próximas por madurez física y psicológica. Esto es lo que dice la ley. Es un tanto indeterminado, pero mi hijo de 15 puede tener relaciones con alguien de 16, 17, 18 y según la jurisprudencia aproximadamente hasta 20. A partir de 21 igual ya consideran que no hay... La delgada línea roja. Sí. Y 22, es decir, 7 años ya parece mucho, aunque hay algunas sentencias. Tú decías esto de antes, de que la diferencia entre teoría y práctica, hay tribunales que han llegado a apreciar que 2 personas son próximas por edad con 9 años de diferencia, alguna 8, algunas 7, y la mayoría se conforman con 5, hasta 5, después ya no. ¿No crees que depende un poco de la ideología del juez y de sus experiencias previas? Sí, puede depender, pero también puede depender de otras circunstancias. Imagínate que 2 personas llevan juntas desde que una tenía 13 y la otra Clásico. 19, llevan 10 años juntas y cuando acaban y una la deja a la otra, dice, pues ahora te voy a denunciar por haber estado conmigo cuando tenía 13 años. Entonces, dices, ¿qué hago ahora? Yo como tribunal, cuando llevan 10 años, tienen hijos quizá incluso. Y además hay que tener en cuenta que si hubo relaciones sexuales de tipo carnal, de acceso carnal, la pena es 8 a 12 años de prisión. Entonces, o sea, no puedo ni siquiera considerarlo culpable de un delito con una pena de 1 o 2 años. Es que le tengo que poner un delito continuado de violación en términos actuales. O sea, la alternativa que se le da al juez o tribunal es o nada o 20 años. Vale. Entonces es complicado. Y termino. Hace mucho tiempo, cuando yo era alumno, me enseñaste que la función del derecho penal, al fin y al cabo, es amenazar Sí. para prevenir la comisión de delitos, es decir, para que la gente no delinca. ¿Crees que el derecho penal cumple su función a día de hoy? Bien, efectivamente te tuve como alumno, muy buena nota, muy buena nota. Te tuve en 5 asignaturas y la misma nota en las 5. La función del derecho penal efectivamente es, en realidad, proteger bienes jurídicos, proteger la vida, proteger la salud, proteger la propiedad, proteger diversos bienes. ¿Y cómo lo intenta hacer? Es el medio más antiguo que existe.
ahí la inteligencia artificial a ver qué aporta, pero es amenazar. Entonces, se amenaza a las personas para que no lo hagan. Si yo ahora fuera el derecho penal, voy a encarnarme en el derecho penal, diría, qué trabajo más duro que tengo. Cada vez que condeno a alguien, cada vez que se condena a alguien, es la prueba de que yo he fracasado. La historia del derecho penal es la prueba de un fracaso constante. Si alguien es condenado, es que no me hizo caso, es que mi amenaza no le convenció. Entonces, yo siempre me planteo, en casos como este, una pregunta que es, a ver, porque parece que es la historia, repito, de un fracaso que se repite todos los días. Entonces, ¿qué sucedería si desapareciera el derecho penal? ¿Qué sucedería si el homicidio dejara de ser delito? Si las palizas y las lesiones dejaran de ser delito, si estafar dejara de ser delito. Diciendo, ¿qué me puede pasar si hago todas estas cosas? No, como mucho deberá usted indemnizar a la persona a la que cause daño, pero no habrá responsabilidad para mí. Yo me imagino una sociedad sin ese derecho penal y en la selva, es absolutamente la selva. Por tanto, sí, cumple su propósito, ojalá lo cumpliese todavía mejor, ojalá delincuencia cero, es inimaginable. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer. El placer es mío.